100.000 millones de personas no tienen hogar en todo el mundo. Una persona indigente es definida por el diccionario como alguien que no posee un hogar para vivir. Sin embargo, existen miles de personas en el mundo que viven en lugares que no están dotados con las condiciones mínimas para llamarse vivienda. La falta de vivienda está lejos de ser solo un problema de países en desarrollo. Solo en Europa hay 3 millones de personas en la calle. En Australia y Canadá, cientos de miles de personas están sin hogar. Por supuesto, el problema es mucho peor en los países más pobres. Hay más de 9.5 millones de personas sin hogar en Colombia y 24.4 millones en Nigeria. La última vez que se intentó realizar una encuesta mundial por las Naciones Unidas en 2005, una estimada de 100.000 millones de personas se quedaron sin hogar en todo el mundo, y hasta 1.000 billones de personas carecían de una vivienda adecuada y se teme que estas cifras han ido aumentando. Conseguir una imagen precisa de la falta de vivienda global es extremadamente difícil. Las definiciones de la falta de vivienda varían de país a país. Las características y las causas de la falta de vivienda en todo el mundo son complejas y variadas. Las personas sin hogar sufren la exclusión social, la estigmatización, las dificultades económicas, la pobreza y el problema de salud física y mental. Mientras que la mayoría de datos del censo tienen en cuenta los que viven en centros de acogida y recepción de la ayuda del gobierno, se escapan de la cuenta aquellos sin hogar y escondidos, personas que pueden estar residiendo en asentamientos inadecuados, tales como los barrios marginales, en estructuras no destinadas a vivienda y aquellos que se trasladan con frecuencia. ¿Cómo terminan las personas en las calles? La pérdida de empleo, los desastres naturales, las ejecuciones hipotecarias, el desempleo y la falta de vivienda asequible juegan un papel importante. Los factores sociales también pueden ser parte del problema. Violencia doméstica, la falta de un apoyo de la familia, abuso de drogas, el alcoholismo y las enfermedades mentales contribuyen a que esta problemática mundial se agrave mucho más. Entre los países que tienen el mayor número de población sin hogar se encuentran Brasil, México, Argentina, Estados Unidos, Hungría, Rusia, India, Indonesia y Filipinas. Los índices y las causas varían de lugar a lugar. En México y Filipinas, un considerable porcentaje de indigentes lo ocupan menores de 18 años que han huido de sus hogares por violencia doméstica y abuso físico. La desintegración familiar y la extrema pobreza. En la Ciudad de México, el 50% de la población sin hogar son niños y en Filipinas hay cerca de 1.200.000 niños que viven en las calles. Estos niños están expuestos diariamente a abusos y maltratos, abuso de drogas, prostitución infantil y problemas de salud. Contrastando con Estados Unidos, donde el mayor porcentaje de personas sin hogar son hombres mayores de 40 años y mujeres mayores de 30 años, y entre las causas más frecuentes se encuentra el abuso de drogas y el alcohol y los embargos hipotecarios. $100.000 millones de personas no tienen hogar en todo el mundo. Las calles de Los Ángeles son el hogar de más de 57.000 personas indigentes y la mitad de estas personas sin hogar son afroamericanos. A pesar del hecho de que la población negra solo representa el 9% de la población total de Los Ángeles, 31% son por drogas, mientras que el 18% son personas con discapacidad física. Ciudad de México es el hogar de más de 30.000 personas. Un inquietante 50% son niños, y la pobreza es la razón principal por la que muchos niños no tienen un techo sobre su cabeza. Un efecto importante de la pobreza es la desintegración familiar y el abuso físico. En general, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se aproxima a más del 25% de los menores de 18 años en México viven en la pobreza absoluta. 3.4% de la población en Rusia no tiene hogar.
Decenas de miles de la población sin hogar se encuentran en Moscú. La falta de vivienda en este país ha sido la norma desde la Segunda Guerra Mundial. Manila, Filipinas, tiene la tasa de falta de vivienda más altos del mundo. La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos informa que esta ciudad tiene 70.000 personas desposeídas de sus calles. La comisión también informa que todo el país tiene angustiosas 1.200.000 niños que viven en las calles. Mumbai tiene una población de casi 12.5 millones. Más de la mitad de estos residentes viven en uno de los muchos miles de tugurios en Mumbai. 25.000 de estas personas están en la rutina y en las calles. 25.000 de estas personas están en la ruina y en la calle. La falta de vivienda asequible, la pérdida de empleos, el desgaste del apoyo familiar, ingresos insuficientes, el abuso de drogas, la discapacidad y la violencia doméstica son las principales causas de la falta de vivienda en Mumbai. Buenos Aires cuenta con un estimado de 15.000 personas sin hogar. Lamentablemente el 30% son niños y el 13% son personas mayores. La ciudad ofrece refugio para indigentes, pero solo puede albergar un máximo de 1.700 personas. El número de los que no tienen un techo sobre sus cabezas está creciendo y sus posibilidades de obtener un empleo están disminuyendo. En Colombia también hay crisis. En materia de indigencia, referida a aquellos con ingresos que tan solo alcanzan para alimentarse, se observa que estos registran un valor de 8.4% de la población total hacia mediados del 2014, frente al 10.1% de hace un año, o del 13.5% del 2010. Este registro es muy positivo si se tiene en cuenta que durante el periodo 2005-2008 dicha cifra se había trepado del 13.8% hacia el 15.8% de la población por las razones antes comentadas. Se ha implementado campañas como Centros Días, Un Hogar para la Vida, Bogotá Humana, en los cuales se proporcionó comida, ropa, hospedaje por las noches, tratamientos de salud. Han sido efectivos en cuanto a un margen pequeño de la población, ya que ellos deben aceptar la ayuda sin ser presionadas por las entidades a que lo hagan. Los recursos utilizados tienen un límite y condicionan la cantidad de beneficiarios. Conclusiones. Las sociedades son más conscientes de la existencia de las personas en condiciones de indigencia. Cada vez más la situación se agrava por cuestiones de seguridad, ya que todos recurren a la violencia para responder a su diario vivir. Más la crisis de ser personas a las cuales se les han violado sus derechos humanos. Por ende, se promueve una estrategia comunicacional apoyada desde el Estado y las multinacionales, como garantes del orden social, de promover la concientización, conjunto de instituciones de tiempo completo en el recibimiento de dichos actores, para así suplantar a un tiempo establecido un control más adecuado de lo que se vive en situación de calle. Debido a diferentes perspectivas globales, una conclusión de intervención de diálogos donde intervengan los contrastes de perspectivas e implementación a nivel local y global.